obligatorio. Entonces vamos a continuar con el ejercicio. Entonces, en este ejercicio nos dicen que hallemos el cuartil 3. Entonces vamos a tapar estos datos. Nos dicen que hallemos el cuartil 3. Cuando nos piden que hallemos el cuartil 3, entonces vamos a utilizar el TN sobre S, que fue lo que dijimos ahorita que lo íbamos a retomar. Entonces, la fórmula nos dice que el T es la posición de la fracción que nos están pidiendo. Como la fracción de esta es el cuartil tercero, entonces el T va a ser este 3 de acá. Entonces este 3 lo vamos a poner ahí. El N es el número de datos, entonces nos dice que multipliquemos ese punto de la fracción por el número de datos, 10. Y como estamos trabajando con cuartiles, y cuartiles sabemos que es 1 sobre 4, entonces es dividirlo sobre 4. Entonces 3 por 10, 30, dividido 4, eso nos dará 7.50 o 7.5. Entonces, cuando ya tenemos este 7.5, nos vamos a dirigir a la tabla de distribución de frecuencias y vamos a buscar en las frecuencias relativa acumulada, donde ese 7 por 5 en la frecuencia acumulada, y nos vamos a observar donde abarca ese 7.5. El 1 no lo alcanza a abarcar, el 7 tampoco, porque sabemos que es 7.5, o sea, se sobrepasa este 7. Y el 9 sí abarca ese 7.5. Eso quiere decir que la fórmula la vamos a trabajar con la fila de donde está el 9. Entonces vamos a seguir, y entonces nos dice que la fórmula nos dice que tomemos el límite inferior. Entonces vamos a donde está el 9 y vamos a buscar el límite inferior, que es 1326. Vamos a copiar 1326 más, nos dice la fórmula que coloquemos lo que nos dio de esa operación que ya realizamos. Entonces vamos a colocar 7.50 menos, la fórmula nos dice que la frecuencia anterior acumulada del 9 es 7. Entonces vamos a restarle a ese 7.5, 7, y entonces la frecuencia nos dice, la fórmula del fractil nos dice que lo dividamos entre la frecuencia. Entonces ubicamos en el 9, esta es la frecuencia acumulada, entonces ¿cuál es la frecuencia de la fila? Será el 2. Y lo dividimos entre 2. Cerramos paréntesis y lo vamos a multiplicar por el ancho de clase. Como nosotros ya realizamos al principio de la operación, el ancho de clase es, al principio de todo el ejercicio, el ancho de clase es 363 o 363, entonces vamos a multiplicar eso por 363. Entonces vamos a hacer ese ejercicio, ese procedimiento en nuestras calculadoras. Entonces vamos a encender 7, entonces vamos a colocar primero lo de los paréntesis, entonces 7.5 menos 7 igual dividido 2 por 363, y eso se lo vamos a sumar a 1326. Eso nos dio 1416.75. entonces ese es el cuartil número 3. El resultado del cuartil número 3 es este ejercicio. Vamos a continuar con el... Nos dicen que hallemos el decil número 9. Entonces, como nosotros ya sabemos que con la formulita la T es la posición del fractil, entonces vamos a colocar que T es 9. N sabemos que es el número de datos. El número de datos, como ya sabemos en todo el ejercicio, es 10. Entonces va a ser 9 por 10, y la S, como nos están dibujando la D o es un decil, lo vamos a dividir entre 10. Entonces será 9 por el número de datos dividido la fracción que estamos utilizando, y la unidad de la fracción es el decil, entonces lo vamos a dividir entre 10. Entonces 9 por 10, 90, sobre 10, 9.
Entonces nos vamos a ubicar otra vez en la tabla de distribución de frecuencias y vamos a buscar dónde en la frecuencia acumulada abarque el 9. Entonces el 1 no lo abarca, el 7 tampoco, pero el 9 sí está abarcado en su propio número, o sea el 9 abarca el 9. Eso quiere decir que vamos entonces a trabajar con la fila del 9. Entonces la fórmula nos dice que busquemos el límite inferior. Entonces el 9, el límite inferior es 1326. 1326 más, abrimos paréntesis, lo que nos dio en ese proceso fue 9, entonces que le sumemos 9, que le restemos la frecuencia anterior acumulada, que es el 7, entonces le vamos a restar el 7, le vamos a restar el 7 y que lo dividamos entre la frecuencia de donde estamos trabajando, o sea, estamos trabajando la fila del 9, entonces la frecuencia de esa fila es 2. Entonces lo vamos a dividir entre 2 y lo vamos a multiplicar por el ancho de clase, que es C. Eso vamos a realizarlo en la calculadora. Entonces primero siempre vamos a hacer primero lo de los paréntesis y después continuar con los ejercicios de más adelante. 9 menos 7 dividido 2 por 363 más 1326. Eso nos da 1689.00 o 1689. Entonces continuamos con otro punto. Entonces nos dicen que hallemos el percentil número 75. Como ya sabemos, el T es la posición del fractil, o sea que el T en este caso va a ser 75. Ese 75 lo vamos a multiplicar por el número de datos, que es 10. Entonces 75 por 10. 75 por 10. Nos dicen entonces que como estamos utilizando la unidad percentil, entonces la dividamos entre 100. Eso nos dará 7.5. Entonces lo que vamos a hacer con ese 7.5 es buscar en la tabla de distribución de frecuencias cuál en la frecuencia acumulada abarca ese 7.5. En el 1 no abarca el 7.5, en el 7 no alcanza a abarcar el 7.5 y el 9 es el único que abarca el 7.5. La fórmula nos dice que busquemos entonces el límite inferior. Entonces estamos trabajando con la fila del 9, entonces el límite inferior de la fila del 9 es 1326. Entonces vamos a anotar 1326, vamos a sumar, abrimos paréntesis. Nos dice la fórmula que entonces que coloquemos lo que nos dio de TN sobre S, que nos dio 7.5, lo anotemos, y la fórmula nos dice que le restemos la frecuencia anterior acumulada. O sea que vamos a buscar la frecuencia anterior del 9, que es el 7, entonces le vamos a restar el 7. Y que lo dividamos entre la frecuencia de la fila que estamos trabajando. Entonces recordemos que estamos trabajando con la fila del 9. Entonces la frecuencia es el 2, entonces lo vamos a dividir entre 2. Y después que lo multipliquemos por C, y ese C es 363. Entonces aquí ya es realizar esta operación para hallar el percentil número 75. Entonces vamos a tomar las calculadoras y vamos a realizar esa operación. 7.5 menos 7 dividido 2 por 363 más 1326, eso nos da 1416.75. Entonces aquí ya tenemos la noción de cómo realizar cualquier tipo de fractil, así sea en unidades de cuartil, de decil o de percentil. Entonces aquí un dato que vamos a nosotros a mirar es que si nosotros hallamos el cuartil número 2 es como hallar el decil número 5 o el percentil número 50. Estos resultados deben de ser iguales.
O por ejemplo aquí, si hallamos el cuartil número 3 es como hallar el percentil número 75, o hallar el cuartil 1 es como hallar el percentil 25. Entonces vamos por ejemplo a mirarlo aquí. Nosotros aquí hallamos el percentil 75 que dio 1416.75 y nos dice que el percentil 75 debe ser igual al cuartil número 3. Entonces como aquí realizamos el cuartil número 3, entonces nos vamos a dar cuenta que dio 1416.75. 1416.75, es decir que la condición sí se cumple. Entonces es un dato como para que tengamos en cuenta por si algún momento nos preguntan dos cuartiles igual de dos fractiles que den el mismo, que estén en diferente unidad pero que den el mismo resultado. Y aquí terminamos la parte de la realización de los ejercicios de estadística. Y aquí ya vimos los temas de tablas de distribución de frecuencias, medidas de tendencia central, medidas de dispersión y fractiles. Y pues eso fue todo.